Mañana, Luis. Hasta mañana. Por favor, Matías, te voy a desordenar un poco. Hay algo que acaba de escribir nuestro colega Hernán Capielo en la Home, que me parece que es determinante para entender los tiempos y la técnica que va a usar la Corte Suprema de Justicia eventualmente para condenar a Cristina. Ahí está Nico Pizzi, saluda a Nico Pizzi, a Luis Gasulla, a Débora Plager, Miguel Boyano está acá, Silvina Martínez, Daniel Santoro, una mesa de lujo, y dice la nota de nuestro querido colega Hernán Capielo: la Corte se reúne mañana y un informe interno recomienda confirmar la condena a Cristina Kirchner. Se trata del dictamen del secretario penal, Diego Zeitún. El fallo no se espera para este martes, sino para la próxima semana. Diego Cabot me está haciendo así con la cabeza, sintiendo. Y Nico Pizzi también, ¿no? Nico, buenas noches, contame un poco. Buenas noches, Luis. Sí, el informe es muy importante y además lo que dice Hernán Capielo es lo que venimos manejando. Que ante tanta expectativa la Corte no se siente cómoda en ese escenario y prefiere retrasar de alguna manera la definición para los próximos días. Puede no ser un martes, Luis, algo que venimos diciendo también. Los acuerdos son los días martes, pero la Corte trabaja todos los días del año y por lo tanto, así como la recusación de Lorenzetti se rechazó el miércoles pasado, podría haber un fallo un miércoles, un jueves o un viernes de la próxima semana o de la siguiente. Un dato para aportar temporal. Este jueves y viernes pidió por un viaje al exterior Rosenkrantz ausentarse, así que ya ahí tenés que marcar los tiempos. La semana que viene, el lunes y el viernes son feriados. Sí, para ver. Y Rosenkrantz hay que ver si vuelve para esa semana, me parece que no. Por eso, entonces, a la especulación es que pasaría ya, estamos sobre mitad, fines de junio. Déjame decirte otra cosa, porque la estuvimos hablando hoy en el Observador 107.9 en la radio con Nico Pizzi. Los integrantes de la Corte Suprema pueden firmar de manera remota en cualquier parte, pero si firman más allá de la frontera, ¿la firma no sería válida? ¿Sería así, Nico Pizzi? Claro, Luis, la información que yo tengo es que la firma digital de los jueces de la Corte es válida dentro del territorio nacional. Por lo tanto, si alguno de los jueces viaja al exterior, esa firma digital no corre. Por eso, si Rosenkrantz viaja a México, efectivamente, hasta el lunes próximo no va a estar en la Argentina. Atención, tenemos preparada una información de último momento que va a tener un alto impacto esta noche. La está terminando de procesar Luis Gasulla. En un ratito más mi comentario editorial, que lleva dos palabras, y la palabra es la extorsión. Hay un plan extorsivo contra la Corte, los medios, los periodistas, algunos dirigentes, con el objetivo de que a Cristina Fernández finalmente no se la condene. Te lo vamos a explicar dentro de un ratito nada más. Enseguida, si usted es descendiente de italianos de Martin Asociados, realiza en Italia la presentación conforme a la ley vigente para hijos y nietos. Bisnietos y taranietos se recurre a la vía judicial por inconstitucionalidad. Contactar por WhatsApp al 11 61 79 44 86 de Martin Asociados, una inversión a futuro. Hay una ventana a las historias que nunca imaginé contar. No se trata solo de pertenecer, sino de reencontrar lo que siempre estuvo en mí. Es la conexión entre mis raíces y mi creación. Y sí, esto fue una inversión a futuro. De Martin y Asociados. Información, saludamos a Daniel Santoro. Daniel, buenas noches. ¿Alguna información de último momento sobre lo que pueda decidir la Corte? Daniel, dale. Primero que Rosenkrantz vuelve de México el lunes. Como bien recién tenemos los días feriados para computar. Segundo, que el secretario letrado que hizo este informe pidió que se aplique el artículo 280 del Código Procesal. Ese es el dato, ¿no? Ese es el dato, es decir, que no se abre directamente como se hizo con Vudú, en el caso Chicone y demás, directamente se lo rechaza. Bueno, atención, porque ahora, Silvina Martínez, antes de mi comentario, por favor, si hay información de último momento, me interrumpen, Pero Silvina Martínez, antes de mi comentario, va a hablarles de el filtro silencioso de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué? Porque a partir de lo que te cuente Silvina, vos vas a entender cómo se mueve la Corte Suprema de Justicia y cómo se moverá en este caso que es clave. Silvina Martínez, buenas noches, te escuchamos, te vemos, compartimos, dale. ¿Qué tal? Buenas noches. Mirá, acá llamamos a esto, al filtro silencioso
de la Corte Suprema, el artículo 280 que tanto se menciona del Código Procesal Penal. ¿Sabes qué hicimos? Utilizamos la inteligencia artificial y le pedimos a la inteligencia artificial que analice la totalidad de las resoluciones que tomó la Corte Suprema en casos similares como el de Cristina. A ver, de nuevo, utilizamos al chat de GPT, supongo, ¿no? Sí. Para que analice todas las decisiones vinculadas con la Corte Suprema que involucran al 280 y a las causas de Cristina. No, en general, o sea, todas las causas que llegan a la Corte por queja por recurso extraordinario denegado. El mismo supuesto de Cristina, para sacar una estadística, que no hay una estadística oficial, y poder determinar cómo podemos ver. Y ahí llegamos a la conclusión, a raíz de esta estadística que hace la inteligencia artificial, que el 83% de los casos que llegan a la Corte a través de este supuesto es rechazado por el artículo 280 de Código Procesal Penal de la Nación. Ah, bueno, qué dato. El 83% de los casos que le llegan a la Corte es rechazada precisamente por el artículo 280. Exacto. En un 12% se revisa el caso, o sea, la Corte se mete en el fondo de la situación, y solo en un 5% se revierte el fallo decidido de casación. ¿Qué significa esto? Mira, que 8 de cada 10 casos que llegan a la Corte, donde tiene que analizarse una condena por queja del recurso extraordinario denegado, 8 de cada 10 la Corte aplica el artículo 280. Esto para no decir que hay proscripción, que es exclusivo para Cristina, o sea, es lo que sucede habitualmente. Y menos del 5% se resuelve metiéndose en el fondo de la cuestión. Algunos casos poco comunes, pero que sucedieron estos, por ejemplo, te vas a acordar, la causa de Oil Combustible. Ah, sí. En el que están involucrados Cristóbal López y Fabián de Sousa, ¿no? Y en ese momento la FIP, ¿no? De Ricardo Echegaray. Exacto. En ese caso se hizo lugar a la queja, pero presentada por la FIP, para volver el caso a casación y revisar las absoluciones. 280. Exacto. Y el otro caso donde se revirtió el fallo, o sea, se dio vuelta a lo que dijo primera instancia y casación, fue en delitos de lesa humanidad, el caso conocido como Muiña. Esto es para que se entienda. El 83% de los casos la Corte no se mete en el fondo y devuelve el expediente, lo que se llama rechazo ilímine, que es muy probable que suceda en el caso de Cristina. Ahora, Silvina, y lo vamos a agregar a Santoro y a Nico Pizzi una vez que empecemos a conversar sobre esto. En el caso de que la condena a Cristina quede firme, ¿qué es lo que puede pasar? Porque eso se lo está preguntando a todo el mundo. Dentro de la Corte Suprema de Justicia, fuera de la Corte Suprema de Justicia y ya en los cafés de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que puede pasar? Dale. Bueno, te traigo 3 preguntas que podemos hacernos esta noche. Condena firme. ¿Qué puede pasar particularmente en estos 3 supuestos que te voy a presentar? 1. ¿Cristina puede ser candidata si tiene condena firme? ¿Vos qué pensás? Pienso que no. Exactamente. Si tiene condena firme, si la Corte, ya sea que rechaza el recurso, aplica el 280, trata este tema, claramente no puede ser candidata en ninguna jurisdicción. ¿Por qué? Porque se aplica no solamente la condena, sino lo que dice el artículo 36 de la Constitución Nacional. La segunda pregunta que nos vamos a hacer, ¿puede recibir prisión domiciliaria Cristina con condena firme? A ver, esta es una pregunta muy, muy relevante. Porque muchos, viste que hay una especie de psicopatía política y procesal que dice, es una expresidenta, no vaya a hacer cosas que la manden a la cárcel. Bueno, uno de los principios de la Constitución y de la ley es que todos somos iguales ante la ley, pero vamos a hacernos la pregunta, ¿podría cumplir Cristina la condena en su casa? Y la respuesta es... La respuesta sería, a ver, depende de una serie de factores. Primero, esa solicitud de parte. Hay que tomar en cuenta la edad, tiene más de 70 años, acá es un punto positivo para poder hacerlo en su casa. Hay que ver las condiciones de salud y hay que hacer una evaluación interdisciplinaria. Con este informe el juez de ejecución va a resolver si efectivamente le da la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Silvina, el otro día hablamos con Nico Pizzi. Nico, no es obligatorio que, por más que tenga 70 años, el juez de garantía, los jueces de ejecución, digan, bueno, tenés más de 70 años, va directamente al domicilio, ¿no? Esto no es obligatorio. Es algo que eventualmente, ¿cómo se llama? Los jueces de ejecución tienen que evaluar, ¿no? Bueno, Luis, de hecho está pasando con la ruta del dinero. Tenemos el mejor ejemplo hace una semana.
todos pidieron la domiciliaria y todavía no se resolvió. Quiere decir que en el caso de Cristina va a tomar varios días resolver la cuestión de la domiciliaria. Yo no me quiero ir muy atrás, pero a ver, Daniel Santoro, que en ese momento ya era un gran periodista como ahora, recuerda cómo se decidió la prisión domiciliaria de Carlos Menem. ¿Lo recordás vos, Daniel? Sí, ese fue un juez de instrucción, el juez Urso, porque aplicó el delito de asociación ilícita en el caso de Menem. Menem tuvo 6 meses preso en la causa de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, hasta que la Corte, con mayoría automática, anuló ese procesamiento y quedó libre, pero el proceso siguió y finalmente fue condenado, ¿no? Pero fíjense, la diferencia, lo hablamos ayer con Gasulla y con Silvina, es que la condena a Carlos Menem no estaba firme, y en este caso sí, la condena estaría firme. Pero hay otra pregunta sobre qué puede pasar si se le aplica la condena firme a Cristina Kirchner. Silvina, última pregunta. Exacto. ¿Cómo impactaría un fallo de la Corte en el clima político? Lo estamos viendo hoy con esta reunión de último momento del PJ y de Cristina a la cabeza. ¿Qué pasa? Si la Corte confirma... bueno, se empieza de nuevo a hablar sobre persecución, lawfare, partido judicial, etc. Si revoca la resolución anterior, hay una victoria por parte del kirchnerismo, claramente, que es poco probable por lo que te decía yo de los antecedentes, y si el expediente vuelve a casación para dictarse un nuevo fallo, se gana tiempo, pero no se cierra el conflicto. Bueno, a ver, atención, que esto es clave. Yo les pido, por favor, que a partir de ahora, sé que nos están prestando atención.